Comenzamos entonces la segunda parte sobre Aristóteles. Terminamos la primera parte aludiendo a que en la jerarquía ontológica, en la jerarquía de los grados de perfección de los seres, comenzamos por los seres menos perfectos, que son los seres puramente materiales pero inanimados, como las piedras. Después sigue en un escalón superior los seres animados, que ya tienen un grado de complejidad mayor y son autónomos para moverse, para reproducirse, para alimentarse, para expresarse, para vincularse. Los mamíferos superiores ya se vinculan, establecen relaciones, establecen ciertos códigos para entenderse, aunque esos códigos sean puramente instintivos, no intelectuales. Y en esa jerarquía de los seres que observamos en este mundo aparece en la cima el ser humano, que participa de la inteligencia, que lo capacita para ser autoconsciente, para distanciarse respecto de sí mismo, contemplarse a sí mismo, contemplar el universo, contemplar todo lo que el ser humano no es, lo reconoce como tal mirándose a sí mismo, reconociéndose en esa distancia como idéntico a sí mismo siempre, en todo lo que fue viviendo, en todo lo que está experimentando y en todo lo que seguirá sucediendo. Este fenómeno de la autoconciencia lo instala al hombre en un nivel, en un orden, mejor dicho, en un orden del ser que trasciende a la mera naturaleza, al orden de los seres sensibles. Lo instala en el orden espiritual, porque en esta distancia que posibilita la autoconciencia, no solamente nosotros nos contemplamos a nosotros mismos y somos conscientes de que somos siempre idénticos a nosotros mismos en el devenir de todas nuestras experiencias y de todas nuestras representaciones y de todas las circunstancias que nos atraviesan o que nosotros atravesamos, sino que además en esa distancia aparece la posibilidad de contemplar, de atender, de elegir, de optar, y aparece en ese sentimiento espiritual que es una especie de conocimiento afectivo, valorativo, que nos permite discernir lo que está bien, lo que es bueno, y distinguirlo de lo que no es bueno, distinguirlo del mal, de lo que está mal, de lo que es malo en sí mismo. En esa distancia aparece la dimensión moral del ser humano, que no aparece en el resto de los seres. Entonces, Aristóteles reconoce al ser humano en esta cima ontológica de los seres sensibles. Pero no obstante, yo decía en el primer video sobre Aristóteles que el ser humano también tiene un cuerpo. Ahora bien, el tratamiento que Aristóteles hace del cuerpo es superador respecto del tratamiento que hace Platón. No olvidemos que para Platón el ser humano esencialmente es un alma esclavizada en un cuerpo. Es decir, en la antropología de Platón, el cuerpo no pertenece a la esencia humana. El cuerpo es una especie de cárcel, donde el alma ha caído. Justamente en el Fedro, yo explicaba que en la concepción de Platón, el alma fundamentalmente es un alma que es originada contemplando el mundo de las ideas, pero que por ciertas circunstancias cae, y esa caída justamente es caer en un cuerpo. ¿Por qué es caída para Platón? Porque el cuerpo tiene sus instintos, tiene sus pulsiones, tiene sus propios placeres, pero esos placeres muchas veces se oponen, se enfrentan, contradicen a la perfección del conocimiento y a la perfección de la virtud moral. Muchas veces los placeres carnales nos desorientan y nos alejan de un acto virtuoso, de la preferencia de un valor más alto, que está por encima del mero placer carnal. Y no hablo solamente del placer sexual, hablo de cualquier placer que tenga que ver con un instinto, con una pulsión corpórea. Bueno,
Platón se da cuenta de esto, entonces dice, bueno, en el fondo lo esencial del hombre es el conocimiento y la realización del bien, y todo lo demás que viene del cuerpo, lo instintivo, lo pulsional, es algo que es en realidad un obstáculo para humanizarnos, un obstáculo para ser un ser humano. Por eso Platón desvincula al cuerpo de la esencia de lo humano. En cambio, Aristóteles no. Aristóteles dice que lo humano se define por la síntesis, la articulación de un alma y un cuerpo. Es más, Aristóteles va a decir en su obra De Anima, que es su tratado sobre el alma humana, el ser humano es la síntesis de un alma que está articulando, configurando, estructurando un cuerpo. En el De Anima, Aristóteles dice casi literalmente, el alma es la forma del cuerpo. Acuérdense de la materia y forma. Bueno, aquí cuerpo haría de materia y el alma con sus funciones, que tienen distintos niveles, organiza, configura al cuerpo. Por supuesto que la parte más pura del alma humana, al igual que lo que pensaba Platón, es la parte intelectual. La parte capaz de contemplar los primeros principios y desde esos principios conocer las leyes universales de la ciencia. Es muy oportuno decir aquí que Aristóteles es el que prosigue la definición de ciencia dada por Platón. Acuérdense que para Platón la ciencia se define en términos de lo que significa saber, y para Platón saber algo significa que si algo es verdadero, que me comporto coherentemente con respecto al conocimiento de la verdad de eso que yo digo que conozco, de ese algo que es conocido. Y la tercera condición fundamental que añade Platón es que tengo que tener fundamentos suficientes para probar que eso que conozco es verdaderamente como yo digo que es. Entonces hay tres condiciones: saber que P significa que P es verdadero, que yo me comporto coherentemente con la verdad de P y que tengo fundamentos suficientes para probar la verdad de P. Bueno, Aristóteles recomienza desde esta definición de episteme de Platón y dice que la ciencia tiene que cumplir estos requisitos y que no es simplemente una acumulación de saberes. Aristóteles dice, la ciencia no es una simple acumulación de saberes, es un conocimiento que según lo específico de cada disciplina científica, es un conocimiento que se adquiere con un cierto método. Cada ciencia tiene su método. Es un conocimiento entonces adquirido metódicamente. Pero lo que se va adquiriendo como conocimiento científico no es que se acumula, sino que se organiza en un sistema. Entonces la ciencia es un conocimiento metódicamente adquirido y sistemáticamente organizado. La ciencia es como una especie de organismo viviente que tiene partes que se relacionan. Es un sistema, no es una simple acumulación de saberes. Es un sistema en donde cada saber está en un cierto nivel y presupone a otros saberes anteriores y a su vez es fundamento con ciertos saberes anteriores de nuevos saberes que están por encima. Es decir, la ciencia es un sistema, tiene una configuración organizativa. Los saberes que están y que pertenecen a una ciencia se relacionan entre sí, se fundamentan entre sí, se jerarquizan entre sí. Unos saberes son condición necesaria o suficiente para otros saberes que organizan precisamente esa disciplina científica. Entonces, justamente Aristóteles está incluyendo al cuerpo, a diferencia de Platón, dentro de la esencia humana. Para Aristóteles, a diferencia de Platón, el hombre es una síntesis de alma y cuerpo, dado que define al alma como la forma del cuerpo, como la forma que estructura y configura las funciones del cuerpo. Esto es un paso hacia adelante enorme.
Porque lo que nos está diciendo Aristóteles es que todo el funcionamiento del cuerpo, toda la configuración del cuerpo, depende de algo que no es corpóreo. Aristóteles no se confunde la inteligencia y la dimensión espiritual, en donde está la inteligencia, la voluntad y la libertad. Aristóteles no se confunde esta dimensión con el cerebro. El cerebro es el órgano del cuerpo, mediante el cual el alma actúa. Así que jamás el alma es identificada con el cerebro. Aristóteles no es un pensador materialista, es decir, no es un pensador para el cual el único principio de realidad y desde el cual se explica todo lo que existe en la realidad es materia. En ese sentido, Aristóteles es un pensador que no solamente reconoce a la materia como un principio constitutivo de los seres sensibles, es decir, de los seres que captamos a través de nuestros sentidos en este mundo espacio-temporal cambiante, sino que además, ya lo dijimos en el primer video sobre Aristóteles reconoce a lo inteligible como el otro principio constitutivo de los seres. Es la forma, es lo que estructura, es lo que configura la materia, lo que actualiza la pura potencialidad para ser, que es la materia en sí misma. Entonces, Aristóteles da un paso hacia adelante, integra el cuerpo a la esencia humana, y lo humano se define en términos de cuerpo y alma, y no solamente en términos de alma, como en el caso de Platón. Ahora, justamente, yo hablaba al final del primer video sobre Aristóteles de que si en el hombre aparece la inteligencia, entonces, como a su vez el hombre no es autor del universo, el hombre se encuentra frente al universo, se encuentra frente al cosmos, lo que Aristóteles quiere es explicar la existencia del cosmos. En este sentido, Aristóteles no nos va a ofrecer una explicación que va a esclarecerse a partir de una especie de ser superior que es creador de todo lo que existe, desde lo cual este creador absoluto existía antes que existiera el universo, que es obra creada por este ser supremo. Aristóteles considera, al igual que todos los pensadores de la tradición griega, que la physis, la naturaleza, el cosmos, existió desde siempre. O sea que no tiene una idea creacionista. La idea de un creador supremo que existía antes que existiera el mundo y que existiera el tiempo, el Dios cristiano, esta causa primera de la cual yo hablaba, cuando yo les decía hay que explicar la existencia de la mesa no se hizo a sí misma, pero entonces necesita de un artesano que la haya hecho, pero el artesano no se dio a sí mismo su propio ser, entonces necesita de sus papás. Y en esta cadena causal existencial, nosotros decíamos que si la cadena fuera infinita, la existencia, por definición de infinito, que es lo que nunca se termina de recorrer, la existencia nunca hubiese llegado a la mesa. Entonces, necesariamente esta cadena causal existencial, porque la existencia va de causa en causa, esta cadena causal existencial tiene que tener un comienzo. Este comienzo es la causa primera, que por ser primera, a su vez no es causada, pero si no es causada, siempre existió. Y después se puede deducir que esta causa primera está fuera del tiempo, que existió antes que todo lo demás, y que porque nosotros vemos perfecciones diseminadas de manera más o menos parcial y relativa en los distintos seres que vemos y que observamos en el mundo, incluyendo al hombre mismo, incluyéndonos a nosotros mismos, esta causa primera tiene que tener en acto la plenitud de todas las perfecciones que vamos viendo diseminadas de manera más o menos relativa en los demás seres de nuestra experiencia. O sea que si vemos inteligencia en el ser humano, la causa primera tiene que ser una suprema inteligencia.
Si vemos en el ser humano capacidad de bien, capacidad de virtud, capacidad de justicia, esta causa primera, este ser supremo, tiene que ser absolutamente justo, absolutamente bueno. Bueno, esto ya es el Dios cristiano, vamos convergiendo desde esta idea al Dios cristiano, que no es el Dios aristotélico. Aristóteles no explica así la causa primera, pero va a llegar a un ente supremo, que es este nous, esta inteligencia que se piensa a sí misma con indiferencia de todo el resto de lo que existe a su alrededor. Porque también hay un axioma que también está en Sócrates, y por lo tanto está en Platón y también en Aristóteles, que es que lo que está en un cierto nivel ontológico no se ocupa de lo que está en niveles del ser, en grados de ser, en grados de perfección inferiores. Un ser que está en el nivel A no se va a ocupar de seres que están en niveles inferiores. Pero acá no tienen que interpretar que hay soberbia, que hay vanidad. No, es que no se ocupa. Entonces, si nosotros vemos como perfección la capacidad de conocer que tiene el ser humano, la capacidad de entender, la capacidad de descubrir fenómenos, enlaces causales, la capacidad de crear arte, de hacer matemática, de hacer filosofía, de producir cultura, entonces la inteligencia es una perfección. Y precisamente la inteligencia no es material, la inteligencia es inmaterial. Y ya lo inmaterial goza de una perfección en comparación con la materia. Lo inmaterial no perece, no se corrompe, no se destruye, no muere, es inmortal, porque no está hecho de materia, está liberado de esa inestabilidad propia de la materia que la hace corruptible. Entonces, si vemos en el ser humano la cualidad, la perfección de tener inteligencia, bueno, tiene que haber una inteligencia pura, que por supuesto, como está en el grado supremo de toda la realidad, no se va a ocupar de nosotros. Se va a ocupar de lo mejor que se puede ocupar. ¿Y qué es aquello mejor de lo cual se puede ocupar? La inteligencia pura, el nous, la inteligencia que se piensa a sí misma. Bueno, se puede ocupar y se va a ocupar de sí misma, que es de lo mejor que se puede ocupar. Entonces, ahora, ¿cómo deduce la existencia de esta inteligencia? No solamente a través de los grados de perfección, en el sentido de que si en el ser humano hay inteligencia, más o menos parcial, tiene que haber una inteligencia pura, sino que cuando Aristóteles quiere explicar el movimiento siempre necesita un agente, algo que actúe, porque el movimiento es el paso de el no ser al ser. Ahora, ¿cómo pasa algo de no ser a ser? A través de algo que actúe sobre él. O sea que se necesita algo en acto. Otra vez volvemos a la prioridad del acto respecto de la potencia. Un postulado muy fuerte y muy fundamental en la metafísica de Aristóteles. La prioridad del acto respecto de la potencia. Entonces todos los movimientos de los planetas, todos los movimientos armónicos del universo, todos los movimientos de la naturaleza, y no solamente hablo de movimientos locales, de desplazarme de un lugar a otro, sino los movimientos que son los cambios que se producen en un organismo vivo, gracias a los cuales ese organismo se va manteniendo estable. Justamente, acá lo bueno es captar que para permanecer vivo y sano tienen que producirse cambios. En la naturaleza, los cambios están al servicio de la permanencia. Los cambios no son un fin en sí mismo. Los cambios se producen justamente para mantener vivo al ser vivo, para mantenerlo estable. El cambio está al servicio de lo que es más prioritario, más importante y debe permanecer. Lo digo porque estamos justamente en una época en donde se enaltece y casi se idolatra al cambio, como si el cambio de suyo de por sí fuera bueno. La muerte es un cambio, es el paso de la vida a la no vida, y no es bueno.
en sí mismo, porque la vida quiere vivir. Así que hoy se asocia a que cambiar, porque cambiar es bueno. El cambio es el paso de tener salud a no tenerla, el paso de estar sano a estar enfermo, el paso de estar bien a tener un tremendo accidente. Eso también es un cambio. Así que hay que cuidar ciertas palabras, cierta idolatría de palabras, que procede de la ingenuidad y también de la soberbia. El cambio, por eso para Aristóteles no es simplemente el cambio, el desplazamiento local. Siempre un cambio para Aristóteles es el paso de lo que estaba en potencia a lo que se actualiza, a lo que pasa a estar y pasa a ser en acto. Eso es un cambio. Es la definición más general de cambio que nos da Aristóteles. El cambio es el paso de la potencia al acto. Entonces, como la prioridad la tiene el acto, todos los cambios que se producen en el universo, en el cosmos, están encadenados. Piensen en una cadena, en un encadenamiento de cambios que siempre se requiere para cada cambio algo que esté en acto. Bueno, Aristóteles llega a la conclusión de que todos los cambios del universo se deben a algo que tiene que estar en acto, pero que no cambie, porque si cambia, quiere decir que cambia porque hay otra cosa que está actuando sobre él o sobre eso. Entonces ya el cambio y la cantidad y el conjunto de todos los cambios del universo no se explicarían por esto que está en acto, sino por lo otro que a su vez actúa sobre esto que estaba en acto. En definitiva, si la cadena fuera infinita, los movimientos del universo no serían posibles porque la cadena sería infinita y no se terminaría de recorrer hasta que los cambios se expresen en el cosmos, en el universo. Entonces tiene que haber algo que esté siempre en acto, pero que no cambie, porque si cambia es porque hay otra cosa que es anterior y que está en acto y que ejerce su influencia causal para hacerlo cambiar. Entonces, precisamente para explicar los cambios que sí se dan, necesitamos un ser que siempre esté en acto y que no cambie. Y esto no lo tienen que confundir con la causa primera, que sería Dios, sino que este primer motor, que el motor es lo que mueve, lo que produce los cambios, es el fundamento que hace posible todos los cambios que observamos en el universo, este primer motor a su vez no cambia, porque si cambiara se requeriría otro motor anterior, entonces ya no sería el primer motor, lo cual implicaría caer en una contradicción. Entonces este primer motor tiene que ser inmóvil, tiene que ser un motor, fundamento del cambio y de los cambios permanentes en todo el universo, pero que a su vez sea inmóvil. Bueno, este primer motor inmóvil tiene que tener la mayor de las perfecciones. La mayor de las perfecciones es la inteligencia. Luego, este primer motor inmóvil es el nous, es la inteligencia que se piensa a sí misma. Este es el concepto de Dios aristotélico. Ahora, no es un Dios personal en el sentido de que es una inteligencia que se piensa a sí misma, por lo tanto es una inteligencia autoconsciente que se piensa a sí misma, pero no es una inteligencia que se ocupa del mundo en el sentido de que lo quiere, tiene compasión de nosotros, nos ama, le importamos. Es un primer motor inmóvil, es el primer motor inmóvil, es el fundamento metafísico de todo lo que existe en el universo y cambia, pero no en el sentido existencial. El primer motor inmóvil de Aristóteles no es el creador del universo, no es el creador de los seres del universo, es el que está en la cima de todo el universo. Por eso Aristóteles no establece dos mundos como Platón, el mundo idético, el mundo de las ideas y este mundo sensible. No, para Platón hay un solo mundo y en la cúspide suprema del mundo está el primer motor inmóvil. Primer motor porque es el fundamento de todos los movimientos de la naturaleza y es inmóvil porque si no, no sería primero.
porque si cambiara, si fuera móvil, si se moviera en el sentido de que cambia, para pasar de la potencia al acto, a su vez requeriría de otro motor anterior. Entonces ya no sería el primer motor. Para evitar esa contradicción, entonces este primer motor es inmóvil, pero no es el creador del universo, no es el creador del cosmos, es la cima de un único universo, de un único mundo, que en la jerarquía de los seres empieza desde lo más básico e inanimado hasta el nous, la inteligencia que se piensa a sí misma, pero que es motor en el sentido de que es el fundamento de todos los movimientos, generaciones, corrupciones, nacimientos, muertes y todo tipo de cambios, de pasajes de la potencia al acto, del no ser al ser y del ser al no ser, que se establecen y que se producen constantemente en el cosmos. No es un Dios que siente aprecio por nosotros, no es un Dios que se relaciona con nosotros. Es la cúspide de un solo mundo que está jerarquizado desde lo más material a lo puramente inteligible, que es el nous, la inteligencia que se piensa a sí misma. En este sentido, Aristóteles lo que va a decir del nous, de esta inteligencia que se piensa a sí misma, es que la inteligencia que se piensa a sí misma está siempre en acto y está justamente perfectamente actualizada y por eso está perfectamente realizada. Y como una especie de imán, hace que cada ser también tienda a perfeccionar su propia naturaleza. La naturaleza del nous, de la inteligencia que se piensa a sí misma, es ser eso, la inteligencia que se piensa a sí misma. Es el único ser que es inteligencia pura, sin ninguna mezcla con materia. Pero a imagen y semejanza de esta inteligencia, cada ser tiene su propia naturaleza y quiere llegar también a la propia perfección que le permite la medida ontológica de su propia naturaleza, el propio grado ontológico al cual pertenece su naturaleza. Cada ser también quiere parecerse, entre comillas, al nous, a la inteligencia que se piensa a sí misma, a este intelecto agente, el intelecto que actúa de manera casi atractiva sobre los demás seres. Entonces cada ser busca perfeccionar su propia naturaleza. En este sentido, el hombre también buscará perfeccionar su propia naturaleza. Y perfeccionar su propia naturaleza va a significar realizarse de la manera más perfecta en que lo humano puede realizarse en este mundo. La realización de lo humano, la perfección de la realización de la condición humana para Aristóteles, no se reduce al conocimiento, a la contemplación teórica del mundo de las ideas, como en el caso de Platón. La perfección de la naturaleza humana implica no solamente conocer, sino también actuar, obrar bien, obrar virtuosamente. El próximo video, el último sobre Aristóteles, se va a dedicar a inspeccionar, a analizar qué significa obrar bien para Aristóteles, qué significa la virtud, qué significa la perfección de lo humano desde la acción y no solamente desde la contemplación teórica. De eso se va a tratar el video número 3 sobre Aristóteles, dedicado al bien obrar, al obrar de la virtud. Hasta pronto.